La demonología es un tema del cual muchas personas están hablando actualmente. Muchos afirman tener contacto con estas deidades, con estas entidades, con estos demonios, pero muy pocos conocen realmente siquiera de dónde viene cada concepto o qué representa cada una de estas entidades. Vamos a primero desglosar qué es un demonio o qué significa demonio. Demonio viene de la palabra daimon, que es en griego y significa genio. En este caso, Sócrates lo veía como una pequeña voz interna que estaba ahí para disuadirnos de hacer algo, para no permitirnos hacer algo o negarnos a este caso. Es un poco parecido a la idea del Satán hebreo, que está ahí siempre para decirte no hagas esto o hace esto, según y cómo ven en el judaísmo el Satán. Primera, vamos a encabezar esto con Satán, primeramente el demonio principal, el malo de la historia, que es al que todos le temen, la mayoría le temen, ¿no? Pero, ¿qué es Satán? Ya sabemos, y como lo he explicado muchas veces, que simplemente significa adversario u opositor. Eso es todo. La palabra literal Satán significa eso. Ahora, ya con el tiempo se le dieron muchas más virtudes con contrastes culturales que simboliza para unos una cosa, para otros otra, y la imagen que pudo tener. Ahora, de todo esto, Satán no es el único demonio. Sabemos que existen muchos demonios más, incluso en la Goesia, que estamos hablando en la clave menor de Salomón. Entonces, yo voy a ocupar el tarot oculto. Obviamente no he agarrado todas las cartas, sino que algunas cuantas para poder desglosar el origen y qué significa cada uno de estos. Y empezamos primeramente con Astaroth. Muchas personas dicen trabajar con Astaroth, muchos dicen conocerlo, muchos dicen contactarlo. Pero, ¿qué significa realmente Astaroth? ¿De dónde viene y qué es esta entidad? Primeramente, Astaroth lo desglosan el nombre de la diosa Astoret o Astarte también, en el caso de la antigua Sumeria, o Inanna. Si ustedes buscan cualquiera de estas deidades, que son diosas femeninas, van a llegar a la desambiguación de que todas vienen a convertirse en Astaroth. El significado de Astaroth es eso, simplemente son derivados de una deidad antigua que lo convirtieron en demonio, pero para que no fuera tan literal, le cambiaron nombre. Ahora, entonces, estas deidades ahora se llaman Astaroth y son demonios representativos de las creencias abrahamánicas. Ahora vamos con la siguiente llamada Baal. Baal, en este caso, es una derivación de Baal. Baal es un antiguo dios cananeo fenicio, que simplemente significa señor. De este se derivaron muchos otros más que a otras deidades se le llamaba también Baal, por ejemplo, Baal Moloch, Baal Zebub, que ya vamos a pasar a estos. Pero este Baal es simplemente una deidad cananeo fenicia de la antigüedad y lo convirtieron en demonio. Ahora, Baal Zebub o Beelzebub. Beelzebub viene del derivado de Baal Zebub, que es dios de las moscas. En este caso era Baal Zebul, en aquel entonces que era como dios de las casas o señor de las casas, que Baal significa señor, pero para burlarse de la entidad o del dios de los adoradores, los hebreos y los mismos pueblos también le pusieron Baal Zebub, que es dios de las moscas, no señor de las moscas en este caso. Ahora, Asmodeo. Asmodeo o Ashmodai que para el hebreo, para la cultura hebrea o para bueno, sí, la cultura hebrea, es un demonio que habitaba en las orillas del Mar Rojo, con el cual Lilith se apareó y tuvo los Lilim o Lilitos. En este caso, pues, Asmodeo se dice que es una derivación del nombre Ashmedaeva, que es un demonio o una entidad del zoroastrismo, que en este caso era como una deidad de la ira, era un demonio de la ira, pero esto es de la cultura zoroastra. Esto pasó también después de Babilonia a los hebreos y lo convirtieron en un demonio, porque como era una deidad y representaba algo de la ira, entonces ahora lo hicieron después un demonio. Pero viene de ahí, de Asmeda Lucifer. Lucifer hemos hablado totalmente en muchas ocasiones que simplemente es un error de traducción o sí, de traducción de la Vulgata de San Jerónimo, donde le hablaban al rey de Babilonia y le decía que había caído. Buscaban el significado de la palabra Elel, que significa reluciente, pero como no encontraban otra, entonces encontraron Lucifer, que era portador de luz, y dijeron entonces que después era un demonio del caído, ¿no? Pero ya sabemos que simboliza dentro del sendero de la mano izquierda es el conocimiento, la llama del conocimiento Eósforo, el hijo de la aurora. Eh, Ahora vamos con Moloch. Moloch o Baal Moloch también fue una deidad cananea a la cual se le rendía culto en las afueras de las ciudades de Canaán.
y se le entregaban niños en sacrificio. Cuando esta estatua se convertía, era como un horno de bronce y se le prendía fuego. Y cuando se ponía el rojo vivo, se ponían a los bebés o a los niños en las manos de este o se le metían al horno. Se tocaba con tambores fuertemente para que no se escuchara el llanto de los niños mientras se quemaban. Esto era en honor o en sacrificio a Moloch, algo que en la actualidad, según algunas leyendas, todavía se hace. Pero esos son otros temas. Azazel. Azazel viene en hebreo de Azazil, que significa chivo expiatorio o cabra que desaparece. Esto se tomó desde que se tenía una costumbre de echar suertes y se sacrificaban dos machos cabríos, uno para Yahvé y el otro para expiar pecados. Entonces, en uno se cargaban todos los pecados y se dejaban ir al desierto. Entonces era como cabra que desaparece, era como Azazel, era la cabra que se iba al desierto y ya no tenía que aparecer porque es la que cargaba los pecados del pueblo, como una ofrenda para que fueran perdonados. Era un sacrificio. Amón, que fue un dios egipcio, y después, como si algunas personas todavía lo adoraban, lo convirtieron en un demonio. Berit. Berit era una deidad de los Simquemitas. Los Simquemitas era un pueblo que eran los descendientes de Siquem. Belial. Belial es una representación de actitudes malas de la corrupción obtenidas en ganancias. Digamos que en aquel entonces algunas cosas le querían dar como una figura, algunas cosas que eran como de las no virtudes humanas, sino la contraparte, las cosas erróneas del humano, eran también como que decían que eran provocadas por demonios. Se creía que había un demonio que provocaba muchas cosas, ¿no? Entre pues la lujuria, cosas, corrupción y demás. Así también se creía, así como se creía que había un demonio que provocaba los errores ortográficos, así pues se creía que este era como que representaba la corrupción en las ganancias y se representaba con Belial. Por eso también a los hijos impuros de las ciudades impuras se les llamaba hijos de Belial. Fénix o Fénix. En este caso se tomaban también criaturas mitológicas que muchas de ellas las convertían en demonios o en deidades. En algunas ocasiones algunos pueblos adoraban ciertas criaturas que eran mitológicas, pero como eran ídolos también se convirtieron en deidades. Befar. Befar se les hace conocida esta. La han visto en algún lugar. Yo sé que la han visto en algún lugar. Y esto es un demonio de Dark Goes. Y yo sé que la han visto en una cafetería. Bien, véanla. Esta simplemente también era una mitología que se creía que había una sirena de dos colas. Si se ponen a investigar bien, esto es parte de la mitología y esto viene desde hace muchísimo tiempo, la leyenda de las sirenas, que en el judaísmo todavía se cree de que las sirenas, los centauros y todos esos animales mitológicos o seres mitológicos sí realmente existieron. Y las sirenas fueron sobrevivientes del diluvio, entre otras leyendas. Bala era un hombre, bueno, es un demonio que tiene la cabeza de hombre, de toro y de carnero, que representa presente, pasado y futuro, el conocimiento del presente, pasado y futuro. Entonces, ahora, ¿por qué se le demonizó? Algunos dicen de que es la representación de Balaam, que era uno de los 7 profetas principales del tiempo del noajismo, en el tiempo de Noé. Andrealfus o Adramelech. Este se le conoce como Adramelech y era un dios fenicio nada más. Y lo convirtieron en demonio. ¿Por qué? Porque era un ídolo. Y así de simple. Y así como vemos que muchos de los demonios que creen estar adorando, creen estar consultando, simplemente son deidades antiguas. Y algunos dicen, pero es que a mí me responde, es que yo siento esta energía. Obviamente son egregores. Más adelante vamos a tratar el tema de los egregores. Pero son energías que a través de un consciente colectivo muchas personas le dieron vida o le dieron poder, así como funciona el egregor del Dios, de Jesucristo, de Satán, entre muchas otras cosas que podemos crear con solo el poder de nuestra mente o de nuestra fe depositada en una idea.